Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a Proverbios 14:12. Gloria al Señor para comenzar. Aleluya. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y la palabra del Señor se le honra al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, poniéndote, Señor, este servicio de evangelismo en tus manos, pidiéndote, Señor, el denuedo de tu palabra, Dios mío, que podamos hablar, Señor, como tú quieres, Señor, lo que tú quieras. Quita de nosotros toda palabra corrompida, toda palabra que no sea de edificación, Señor, sea quitada en nuestros labios, que seas tú, Espíritu Santo, llenando nuestra boca para hablar con denuedo, sin temor y sin temblor. Y ayúdanos, Señor, para que este conocimiento que adquirimos hoy sea de bendición y de edificación a otros en el futuro, Padre. Te damos gracias por este servicio y te pido bendigas a mis hermanos y a mis hermanas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Este versículo, ¿cómo lo aplicaríamos al evangelizar a una persona? Dice la palabra que hay caminos que a los hombres le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Porque creo que lo he dicho varias veces ya en estas clases de evangelismo, pero este es un versículo que no habíamos tomado en cuenta, Proverbios 14:12, que dice que hay caminos que a los hombres les parecen derechos. Y es uno de esos que hay personas que creen que son perfectas, que los malos son nosotros y que viven una vida según su propio entendimiento recta. Pero dice la palabra del Señor que apartados de Dios nada podemos hacer. Y sin Jesús, sin seguir el camino de Jesús, no hay salvación. Por eso dice la palabra de Dios que en Jesús, solamente en Jesús hay salvación. Aunque la persona sea buena persona, aunque regale su ropa, su comida, aunque le dé de comer a los pobres, si no tienen amor, el amor hacia Dios y Dios en su corazón, nomás lo hacen por ser vistos. En realidad, sus caminos, aunque para ellos creen que están haciendo bien, beneficencia, son de muerte. Porque necesitamos tener a Jesús en nuestro corazón y confesarlo para poder tener salvación. Porque nos vamos a encontrar en nuestro diario vivir personas que dicen, pero es que yo creo que yo me porto mejor que tú, o yo hago mejores obras que tú. Pero recuérdense el pasaje que dice que, ok, tú muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras, pero dice que la fe sin obras es muerta. Entonces las dos cosas tienen que ir acompañadas, no porque tus caminos tú creas que son derechos, pero si no andas en el camino de Dios, tu camino va a ser camino de muerte. ¿Y qué es camino de muerte? Que te va a llevar al infierno. Entonces necesitamos venir a Jesús. Vamos al libro de Santiago 2:10. Gloria al Señor. Aleluya. Porque muchas veces hay personas como que dicen, bueno, es que yo nunca peco de esa manera, es que yo no ando en adulterio, yo no fornico, yo no robo, yo no digo mentiras, pero luego de repente se echan unas mentiras blancas. Y dice la palabra de Dios aquí en Santiago 2:10, y les voy a hacer 5, después les voy a dar a ustedes el tiempo. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, quizás no estés adulterando, quizás no estés robando, pero ¿qué tal? ¿Cuál es el otro pecado que tú bien sabes que estás haciendo, que es pecado y no lo tienes que estar haciendo? Entonces, te haces culpable en todos. Es como que si fuiste a hacer de todo. Y dice, por eso dice la palabra que qué difícil es entrar en el reino de los cielos. Es difícil, pero no imposible. No imposible. Dice la palabra que puedes guardar todos los mandamientos. Y miren, les voy a poner como ejemplo este. Porque aquí habla Santiago que, se lo voy a volver a leer. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿recuerdan el joven rico que se acercó al Señor? Dijo, yo todos los mandamientos los he guardado. ¿Y qué le dijo el Señor? Hay una cosa. Tiene mucho dinero, vende todo y repártelo a los pobres.
¿Y dijo que lo hizo o no? Dijo que el joven se fue triste porque eran muchas sus pertenencias. Entonces, muchas veces las personas creen que están perfectas en todo, pero en realidad no es verdad. Si están ofendiendo en un punto, se hacen culpables de todos. Entonces, este joven estaba guardando todos los mandamientos, toda la ley, pero le hacía falta una cosa. Entonces estaba siendo culpable de todos. ¿Por qué? El Señor le dijo, hay una cosa. Porque le dijo, yo ya guardo los mandamientos, pero había una cosa. Entonces, cuando nosotros creemos que ya estamos bien, hay que examinarnos que realmente estemos bien en todas las áreas, no solamente en unas sí y en unas no, porque Dios nos examina en todas. Vamos al libro de Hechos 3:19. Dice la palabra, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este versículo está tremendo porque no dice solamente arrepiéntete, sino dice conviértete. ¿Y conviértete a qué? Al evangelio, a vivir una vida santa, una vida pura, una vida agradable delante de Dios. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo van a ser borrados nuestros pecados? Cuando nos convertimos. Para que vengan de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigerio. ¿Cómo es que va a venir el tiempo de la tranquilidad, de todo está bien? Cuando nos arrepentimos y nos convertimos, porque el otro día estaba meditando en esto, ¿verdad? Por todo lo que está pasando, ¿verdad? Ya que su palabra dice que todo obrará para bien a todo aquel que conforme a su propósito ha sido llamado. Yo no sé ustedes qué le esté pasando, pero es para su bien. No lo entienden, no lo entiendo, porque no es que lo entendamos, porque nosotros somos humanos, no tenemos la mente como la deberíamos de tener. Tenemos que tener la mente de Cristo, una mente renovada, una mente que sepa que lo que está pasando es necesario, porque vamos a ver la gloria de Dios. Como para calificar para un milagro se necesita el epicentro para poder estar allí y recibir la salvación de Jehová. Así que dice su palabra que si nos arrepentimos y nos convertimos serán borrados nuestros pecados. Entonces, cuando vamos y le evangelizamos a una persona, la persona acepta a Cristo, pero no se arrepiente. Entonces, si no se arrepiente, no hay perdón de pecados, lo dice la palabra. Arrepentidos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados. Entonces, ¿por qué nos congregamos? ¿Por qué seguimos escuchando palabra de Dios? ¿Por qué asistimos a una iglesia? Porque tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque por la fe viene por el oír la palabra de Dios, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es por eso que nos congregamos, y es por eso que venimos y nos congregamos. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios y para convertirnos. Porque entre más escuchamos palabra de Dios, entendemos que no es que, no es que tú te estás portando mal, es que tú dices groserías, es que tú esto, y le empezamos a señalar las cosas a la gente. Pero dirá que porque tú eres así o porque es tu religión. No, porque lo dice Dios. Entonces, cuando venimos al evangelio, tenemos que predicar el evangelio así como dice. Ven, confiesa a Cristo, pero conviértete. Y es por eso que nosotros siempre estamos tratando de agradar a Dios. Estamos tratando siempre de congregarnos, siempre de escuchar su palabra, siempre. ¿Para qué? Para que vengan esos tiempos de refrigerio y podamos entender y tener la sabiduría de Dios y poder entender que si fuimos llamados a servirle, a su propósito, un propósito divino aquí en la tierra, cualquier cosa que nos esté pasando no nos puede derrumbar en lágrimas y en que, ¿cómo le voy a hacer? Porque Dios lo va a hacer. Amén. ¿Cómo? No lo entendemos, pero Él lo va a hacer. De muchas nos ha librado Jehová y de esta también. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Juan 5:24, gloria a Dios. Juan 5:24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién va a recibir la vida? El que oye la palabra y la cree.
Porque muchas personas, oh, no, pues yo voy a la iglesia, de veras. Y la palabra se te mete por un oído y se te sale por el otro. Porque el caminar se nota. ¿Cuántos de nosotros, y no hablando de mundanos, que digan que, no, para ser cristiano como tú, mejor así? Hablando nosotros de cristianos, que conocemos cristianos que de cristianos no tienen nada. Entonces, la palabra la escuchan, pero no la creen. Porque una persona que cree tiene temor de Dios y se aparta del mal y comienza a vivir la palabra. ¿Por qué? Porque la creen. Es como les estaba diciendo en Los Ángeles, no sé si el primero o el segundo día de campaña, muchos dicen que le creen a Dios, pero a la hora de la hora no lo estás viendo. Pero si lo miraras, ¿no te postrarías? Si lo miraras, ¿cantarías de la misma manera que cantas? ¿Orarías de la misma manera que oras? No, ¿verdad? Trataríamos de hacerlo lo mejor. Pero si su palabra dice que si tú le clamas, Él te oye. Entonces, ¿por qué estamos haciendo las cosas así? No tenemos que, dice su palabra, el que se acerque tiene que hacerlo creyendo que, sabiendo que Él le hay y que Él es galardonador de los que le creen. Él los defiende. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Tenemos fe? Cuando nos ponemos a orar, a ver qué pasa, no porque va a pasar. Es tremenda su palabra, Señor Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Y voy a seguir con este, y este va a ser mi último y los próximos son de ustedes. Vamos a Juan 6:40. Juan 6:40, gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra, y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del que le había enviado a Juan? Que el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. No solamente el que conoce de la palabra, sino que el que cree en la palabra, el que cree en el Hijo de Dios. Porque en nadie más hay salvación, solamente en Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesús. Por eso mucha gente dice, es que te cambiaste de religión. No, es que entendí quién es mi Salvador, quién murió por mí en la cruz del Calvario. No fue una cruz, no fue un santo, fue Jesús. Fue Jesús, y es necesario que las personas declaren públicamente que le creen. Y después que se congreguen, ¿para qué? Para que la fe venga. Porque la fe viene por el oír. Puede convencerse una persona en el momento porque le estás hablando y la palabra es fe. Estás dándole palabra de Dios, es Dios mismo que se le está metiendo en los oídos a la persona. Pero esa persona va y sigue haciendo lo mismo. ¿Sus pecados serán que van a ser perdonados si nomás confiesa a Cristo y se vaya a hacer las mismas? Por eso es necesario que nosotros entendamos por qué nos congregamos. Gloria al Señor. Vamos a Juan 6:47. Aleluya. Juan 6:47, ya miré quién lo tiene. Gloria a Dios. Dice usted lo vio, gloria al Señor, aleluya. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Aleluya. Bueno, aquí el Señor nos está hablando acerca de creer en Él y a través de Él es como nosotros obtenemos la vida eterna, creyendo en Él. Aleluya. Porque aún en Juan 3:16 es lo que nos dice. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces, el requisito para tener esa vida eterna es tan solo creer en Él y seguir lo que Él nos ha dejado escrito, que es la palabra. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios.
Dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Y es verdad, porque muchas veces se predica este versículo famosísimo. Porque de tal manera amó Dios al mundo y toda la gente, amén, amén, Dios me ama. Pero hay un requisito para la vida eterna. El que crea. Que crea será salvo. Pero el que no cree ha sido condenado. Ha sido condenado. Gloria al Señor. Vamos a Romanos 3:24. Gloria a Dios. Romanos 3:24. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. O sea que cuando nosotros venimos al Señor y creemos en Él, vamos a, por su gracia, ¿verdad? Por su misericordia, porque nosotros no somos merecedores. Vamos a ser justificados, dice, gratuitamente, o sea que Él, cuando venimos a Él nos perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces todos nuestros pecados van a ser perdonados, los que hayamos hecho, ¿verdad? Antes de venir al Señor. Y Él, por su gracia, pues Él nos perdona, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que tenemos que venir a Él para que el Señor nos perdone y lo que Él quiere es salvarnos, que nadie se pierda. Y entonces Él quiere redimirnos, ¿verdad? Pero todo se va a hacer a través de Cristo Jesús. No, porque hay personas que dicen que pues le piden a los santos para que ellos intercedan al Padre, ¿verdad? Pero acá la palabra nos dice que el único que puede interceder por nosotros delante de Jehová es Jesús. Y es porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Entonces solo podemos venir a Él para llegar al Padre, pero dice que no podemos llegar al Hijo si el Padre no se lo ha permitido. Amén. Entonces solo podemos llegar y ser perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos nosotros redimidos? Por gracia sois salvos, y no esto es de vosotros, sino que el don de Dios, porque Dios nos llamó. ¿De quién nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? Dios. ¿Por qué? Por su amor. Envió a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario morir por nosotros. Cuando le prediquemos esto a una persona nueva, tiene esa persona que entender que la salvación es gratuita. Porque muchas veces estamos acostumbrados a pagar un precio por las cosas. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo a poco es gratis? Hasta ni lo puedes creer. Pero, ¿por qué? Porque nosotros nos hemos acostumbrado así. De hecho, yo recuerdo cuando era católica, que era una niña, ¿verdad? Ellos lo que te hacían era que para perdón de tus pecados tenías que ser tus 10 Ave Marías, tus no sé cuánto Padre Nuestro, y la palabra de Dios dice que es gratis. Tú no tienes que hacer ningún tipo de sacrificio porque la salvación es gratis. El perdón de pecados es gratis, pero lo tienes que hacer de corazón y el Señor te dice, ve y no peques más. No te lo dice un sacerdote, te lo dice Dios, ve y no peques más. ¿Por qué? Porque muchas veces hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Dice, no vaya a ser que venga una cosa peor para tu vida. Es necesario que nosotros entendamos que la salvación es gratuita y que cuando prediquemos el evangelio allá afuera a las almas nuevas que entiendan que es gratis, porque muchas personas dicen, ¿quieres aceptar a Cristo? Y la gente se queda como, ¿miran a cobrar? No, es gratis, es gratis. Y vamos a terminar con este versículo que se encuentra en Juan 10:28, gloria al Señor. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. ¿A quién? A sus ovejas, a las que Dios llamó, las almas que el Señor predestinó para salvarlas. Él nos quiere dar la vida eterna y dice, no perecerán jamás. Aleluya. Y nadie las arrebatará de mi mano. Pero, hermanos, si nos ponemos a pensar, dice su palabra que nos da la vida eterna.
Pero acuérdense que también hay vida eterna para bien y vida eterna para mal. O sea, sabemos nosotros que estamos luchando por una eternidad en el cielo con Dios, pero también hay otra eternidad en el infierno con Satanás. El que hace la voluntad del diablo es hijo de su padre el diablo, dice la palabra. La voluntad de vuestro padre queréis hacer, porque él es mentiroso y padre de mentira y miente desde el principio. Entonces, si cuando una persona dice mentiras y se le hace bien fácil mentir, ¿quién es su padre? Satanás. Por lo tanto, ¿será que un hijo de Satanás puede entrar al reino de Dios? No, a menos que se arrepienta, que venga Cristo y que se convierta al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este tiempo de aprendizaje del evangelismo. Gloria a Dios. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Dios mío, dándote toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a predicarla con denuedo, sin temor y sin temblor, Dios mío. Usa nuestros labios, Padre. Pasa un carbón encendido en nuestros labios y pon en nuestro camino toda aquella persona, toda aquella alma nueva que necesita tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esos pescadores, Señor, de almas, Padre. Ayúdanos, Dios de la gloria, a ser, Señor, regar esa semilla, ser ese sembrador, Señor, que sale a sembrar. Porque sabemos, Padre, que aunque nosotros queramos cosechar muchas veces, eres tú el que das el crecimiento y muchas veces no vamos a mirar el crecimiento hasta que tú quieras darlo, Padre. Ayúdanos a entender esa parte, Señor, y a seguir plantando la preciosa semilla en los corazones, que a su tiempo dará fruto cuando sea tu santa y bendita voluntad, Padre. Te doy gracias por mis hermanos, bendícelos, Señor, bendice su entrar y su salir, llévales con bien a sus hogares, Padre. Te doy gracias por este servicio, bendice a mis hermanos, los que no pudieron estar aquí, Señor, guárdales de todo mal, de todo peligro, de todo cuchillo, de la muerte repentina, del lazo del cazador y de esa peste destructora. Tu palabra dice que debajo de tus plumas estaremos seguros, Señor. Guárdanos de todo mal, no nos permitas caer en tentación, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque llegó el evangelio a nuestros corazones y nos ha hecho libres, Señor. Te damos gracias por esa salvación que nos has dado por amor, Señor. Gracias. Ayúdanos a atesorar tu palabra y a poderla, Señor, poner por práctica, y no solamente practicarla, sino predicarla a toda aquella alma necesitada de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Sea tu nombre bendito, sea tu nombre exaltado en esta hora, Padre. Recibe la adoración y la exaltación por siempre y para